Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Hublot presenta el nuevo King Gold, edición especial. Falcao. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter. El expresidente Carter es uno de los expresidentes de Estados Unidos más activos a nivel mundial. El Centro Carter, que dirige desde que dejó la Casa Blanca, envía misiones de observación electoral a todo el mundo. Y es una voz influyente en debates internacionales sobre derechos humanos en todos lados. En América Latina, Carter es una figura que despierta amores y odios. Muchos lo recordamos con afecto como el primer presidente de Estados Unidos que defendió abiertamente a las víctimas de las dictaduras militares de derecha en Argentina, en Chile y en muchos otros países sudamericanos. Pero en años recientes, los opositores en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y otros países donde se realizan elecciones cuestionadas por la oposición, lo ven como un hombre, en el mejor de los casos, ingenuo y en el peor de los casos, cómplice de regímenes populistas autoritarios. Hace pocas horas hablamos largo y tendido con el expresidente Carter. Le preguntamos sobre el escándalo de espionaje electrónico en Estados Unidos, sobre las recientes elecciones en Venezuela, sobre las reelecciones presidenciales en América Latina y muchos otros temas. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a debatir con el ex candidato presidencial de Venezuela, el gobernador Enrique Capriles, que nos acompaña desde Caracas. Y también vamos a tener a la directora para América Latina del Centro Carter, la doctora Jennifer McCoy, que nos va a acompañar desde Salamanca, España. Bueno, vamos directamente a la primera parte de la entrevista que le hicimos al expresidente Carter. Antes de preguntarle sobre América Latina y sobre Venezuela y otros países, le preguntamos sobre el escándalo de espionaje electrónico que está en las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo. Presidente Carter, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué piensa usted de Edward Snowden, este joven de 29 años que causó este escándalo al filtrar información de los programas secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¿Es un héroe o un traidor? Yo no creo que sea ni un héroe ni un traidor, pero es una persona que violó su compromiso oficial y legal de mantener secreto el trabajo confidencial que hacía. Y revelar estos secretos es una violación de la ley. Y creo que él debe responder ante la ley. Él mismo ha dicho en sus propias declaraciones públicas que no está tratando de evadir la justicia y está dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Al mismo tiempo, creo que la intrusión en los asuntos privados de los estadounidenses y en particular de los extranjeros a quienes hemos intervenido llamadas telefónicas y correos electrónicos ha sido excesiva y excesivamente secreta. Así que veo el hecho de que se haya abierto un debate sobre esto en Estados Unidos como algo positivo. En mi calidad de expresidente, puedo entender la necesidad de mantener secretos en algunas áreas relacionadas con el control del terrorismo,
pero también creo que hemos tenido una reacción demasiado negativa a la tragedia del 11 de septiembre al derribar las protecciones a la privacidad entre los ciudadanos. Cuando era presidente de Estados Unidos, aprobamos la ley FISA, de vigilancia de inteligencia extranjera, y la razón por la cual lo hice en 1978 fue para asegurar que no hubiera ninguna intromisión en las llamadas telefónicas o telegramas o emails sin previa orden de un juez federal. Como sabes, la ley FISA fue cambiada sustancialmente en el año 2008 y posteriormente para permitir hacer más de estos monitoreos legalmente. Estas leyes eran básicamente secretas y no eran conocidas por el público general, ni aparentemente por los medios de comunicación, pero eran conocidas por miembros claves del Congreso. De manera que los cambios han sido legales, pero han sido mantenidos en casi total secreto. Y creo que cuando se lleva una acción al nivel nacional para hacer menos sacrosanta la privacidad de los ciudadanos, creo que el pueblo ciudadano de Estados Unidos debería ser informado al respecto. Y eso es lo que está pasando en este momento. Usted siempre ha sido un abanderado de los derechos humanos. ¿Cómo ve el mundo de hoy? ¿Estamos avanzando en la defensa de los derechos humanos o estamos retrocediendo? Bueno, yo pienso que hay un doble movimiento. Uno es que en la primavera árabe o el despertar árabe, como lo llamamos nosotros, hay un movimiento tendiente a echar a las dictaduras, ya que la gente expresa sus puntos de vista más abiertamente y con más contundencia que antes. Además, varios países africanos que en el pasado han vivido bajo dictaduras se han movido hacia la democracia. Y como sabes, cuando yo era presidente de los Estados Unidos y presionaba por los derechos humanos, Sudamérica estaba prácticamente llena de dictadores y muy poco después, en parte debido a estas políticas de derechos humanos, todos los países de América del Sur se convirtieron en democracias. Al mismo tiempo, desde el 11 de septiembre del 2001, en mi país, al igual que en otros países, ha habido una mayor intrusión en la privacidad de las personas. Por ejemplo, cosas como los prisioneros de Guantánamo, que no han sido acusados, pero que probablemente permanecerán en prisión por el resto de sus vidas. Algunas de estas cosas son un retroceso en materia de derechos humanos. El último comentario que haría al respecto es que el cambio que se ha hecho de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos lo ha convertido en un órgano mucho más efectivo. Estados Unidos ha vuelto a pertenecer a este órgano y hay evaluaciones anuales más efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos en cualquiera de los países miembros del Consejo. Pero en general, creo que el mundo hoy en día está más consciente que antes de los derechos humanos gracias a las redes sociales y a las comunicaciones instantáneas. A nivel mundial, y hablando no solo de derechos humanos, sino de todos los temas del día, ¿cuáles son las tendencias mundiales que más le preocupan? Bueno, la cosa que más me preocupa son las guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nuestro país, los Estados Unidos, ha estado casi constantemente en guerra con un país o con otro. Creo que esto ha sido algo muy perjudicial no solo para los derechos humanos, sino también para el bienestar económico de la gente. Entonces creo que la dependencia excesiva de los conflictos militares ha sido el principal aspecto negativo de la historia en los últimos 50 años. Al mismo tiempo, creo que el derrumbe de las fronteras entre países y entre regiones del mundo y entre individuos dentro de un país ha sido un avance notable. Los campesinos en África, por ejemplo, antes estaban aislados y no sabían nada de los precios de sus productos. Y ahora, gracias a sus teléfonos celulares, pueden saber cuándo y cómo vender su maíz o cualquier otro de sus productos. De manera que en general me gustaría ver una organización internacional, las Naciones Unidas, que sea más efectiva, porque está casi siempre paralizada actualmente por los vetos de sus 5 miembros permanentes. Y como sabes, en casos como el de Siria, los Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro, han estado prácticamente bloqueando cualquier esfuerzo de paz en Siria. Así que creo que la reforma de las Naciones Unidas ha sido una cosa frustrante. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el expresidente Jimmy Carter. Vamos a ver lo que nos dijo cuando hablamos de las reelecciones presidenciales en América Latina, sobre las elecciones en Venezuela y después
Vamos a ir al gobernador Enrique Capriles en Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con el expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la ola de reelecciones presidenciales en América Latina. Veamos. Presidente Carter, hablemos un poco de América Latina. Latinoamérica hoy es más democrática, obviamente, que en los años 70. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una serie de presidentes que, una vez electos democráticamente, cambian la constitución de sus países para reelegirse 2 y hasta 3 veces y perpetuarse en el poder. ¿Le preocupa a usted que América Latina esté entrando en un nuevo periodo de presidentes autoritarios o no? ¿O no es un tema? Bueno, lo que he observado, y el Centro Carter está presente en varios países, es que Menem en Argentina y hasta Cardoso en Brasil, que es buen amigo mío, y Uribe en Colombia, han tratado de hacer eso, mayormente sin resultados exitosos. Y Chávez lo hizo, porque tenía un control total de la justicia y también del Congreso. Y la gente de Venezuela aparentemente apoyó eso en unas elecciones posteriores que fueron básicamente justas y libres. Lo reeligieron. Pero creo que en general la gente, mientras tenga la decisión final a través del Parlamento y otras instituciones, como en el caso de Uribe, pueden contrarrestar este tipo de intentos. Y por supuesto, si el presidente, gracias al Parlamento u otras instituciones que controla, logra presentarse para una segunda reelección, el pueblo siempre puede decidir en la elección si lo quiere reelegir o no. De manera que siempre y cuando la gente tenga un proceso electoral libre y justo, que les permita tomar una decisión final, no veo que sea un problema muy serio que algunos líderes quieren quedarse más tiempo del necesario. Bueno, pero déjame hacerle la pregunta del $1.000.000. ¿Acaso las elecciones son libres y justas cuando el presidente controla prácticamente todo el tiempo televisivo, intimida a los medios de comunicación y a los empresarios para que no den espacio ni dinero a la oposición? ¿Acaso puede haber elecciones libres y justas cuando las reglas de juego están totalmente bandeadas para que gane el gobierno? Bueno, le voy a contestar la pregunta del $1.000.000 con una sola palabra: no. Obviamente, bajo las circunstancias que describes, y las elecciones no son ni libres ni justas. ¿Saben? Yo he visto en mi propio país que cuando el presidente de turno se lanza por un segundo periodo, tiene una ventaja tremenda para ser reelecto. El presidente, por ejemplo, puede volar por todos lados en el avión presidencial. El presidente puede dar conferencias de prensa y puede firmar leyes populares cuando tiene las cámaras de televisión enfocadas sobre él. Entonces esto le da una ventaja al presidente en circunstancias legales. Yo pienso que en nuestro país la principal causa de la polarización entre los estados republicanos y los estados demócratas ha sido la inyección masiva de dinero privado en las campañas presidenciales. Hoy en día, para ser nominado candidato presidencial del Partido Demócrata o Republicano, tienes que haber recaudado 100 millones o 200 millones de dólares. Y sabemos que en estas últimas elecciones se gastaron más de 1.000 millones de dólares en la campaña presidencial. En el caso de Venezuela, y supongo que usted se está refiriendo a Venezuela, hay una ventaja tremenda para el presidente que está en el poder. Chávez, en Venezuela, tuvo una tremenda ventaja que luego usó Maduro, utilizando casi exclusivamente los canales de televisión con cadenas nacionales que los canales de televisión tenían que transmitir cuando sus oponentes estaban privados de ese privilegio.
Entonces, yo pienso que el otorgamiento de dinero público para financiar a los candidatos para usar en sus campañas y el dar igualdad de tiempo de acceso a la televisión y radio públicas y privadas serían un muy buen paso. To use it in their campaigns, and the equalization of access to public and private radio and television would be a very good step in the right direction. Usted se anticipó a mi próxima pregunta, presidente Carter. Si no me equivoco, el Centro Carter no fue observador oficial en las elecciones de Venezuela del año pasado, pero ustedes tuvieron una presencia allí. Tengo entendido que Jennifer McCoy del Centro Carter estaba allí viendo las elecciones. Antes que le pregunte qué piensa usted del resultado electoral, ¿cree usted que el proceso electoral, todo el proceso, fue libre y justo? Bueno, yo diría, como le he dicho antes, que Venezuela probablemente tiene el sistema de votación más excelente que yo haya conocido. Los electores tienen una pantalla digital para votar por los candidatos o temas, y la información se transmite al instante que cierra la votación a los centros que recaudan los votos para ser contados, y se imprimen las boletas impresas que reflejan el voto. Después, el votante examina la boleta impresa y, si es correcta, la coloca en la urna de votación. Entonces, siempre puedes tomar tu boleta para introducirla en la urna y después se puede verificar la tabulación electrónica. Y puedes regresar para contar las boletas impresas. Todo esto es muy exacto. Pero como dije antes, en Venezuela, el presidente en ejercicio tiene una gran ventaja enorme en cuanto al acceso de los medios de comunicación en comparación a cualquier opositor. Y por supuesto, se han dado nuevas innovaciones en Venezuela en materia de identificación mediante huellas dactilares, que todavía no se ha comprobado si son acertadas o justas. Y pienso que esa es una de las principales preguntas pendientes sobre el resultado final de las recientes elecciones. Por lo que sé, Maduro logró un 1.5% más de votos que su rival Capriles, y eso ha sido corroborado por el recuento de boletas impresas. Pero Capriles ha cuestionado otros aspectos de la elección relacionados con la intimidación de los electores. Dicho sea de paso, pienso que hubo intimidación por ambas partes. Y también sobre si la identificación de huellas digitales fue correcta y si no hubo intrusiones ilegales en los centros de votación. Mi opinión personal es que el Consejo Nacional Electoral debería investigar las alegaciones de Capriles para ver si son justificadas o no. Mientras tanto, se asume que Maduro es presidente sujeto a la decisión final del Consejo Nacional Electoral. Pero, presidente Carter, permítame regresar a mi pregunta anterior. El proceso electoral, no el resultado, el proceso, ¿fue libre y justo? La parte del acto electoral creo que fue libre y justa. No hay duda que en lo que hace a los votos emitidos y el cómputo de los votos, Maduro ganó por un 1.5% y entiendo que su partido obtuvo un 60% de los miembros de la nueva asamblea en el año 2010. Todavía hay algunas cuestiones que han sido reclamadas por la oposición que el Consejo Nacional Electoral todavía no ha abordado por completo, y puede ser que nunca lo haga, respecto de si las listas de votantes y las huellas digitales y tal vez la intimidación de los electores fueron factores suficientemente importantes como para cuestionar las elecciones en su totalidad. No sé cuáles serán los resultados finales, pero me gustaría que Maduro tendiera un puente hacia el otro 50% o algo así de la población de Venezuela y les dijera: ustedes son parte de mi administración, de mi gobierno. Y también desearía que el Consejo Nacional Electoral respondiera plenamente a los cuestionamientos de Capriles. Vamos a Venezuela. Gobernador Enrique Capriles, ex candidato opositor en Venezuela. ¿Qué opina de la afirmación del expresidente Carter de que el acto electoral en sí, del 14 de abril, fue libre y justo? ¿Qué opina? Un saludo a Andrés. Muchas gracias. Y bueno, saludos a todas las personas que ven tu programa.
El Centro Carter no estuvo el 14 de abril en nuestra Venezuela, es decir, no tuvieron ningún tipo de observación en el proceso electoral del 14 de abril. Entonces, entrar a calificar o descalificar, creo que no tienen ningunos elementos ni para hablar a favor ni para hablar en contra. Sería importante recordar el informe que presentó el Centro Carter luego de las elecciones del 7 de octubre del año 2012, donde hubo señalamientos muy graves que hicieron desde el Centro Carter en todo lo que fue el desarrollo del proceso. Entonces creo que ellos no tienen información del 14 de abril distinta a la que haya sido presentada públicamente, y creo que la que ha sido presentada públicamente demuestra con contundencia que nosotros no solamente tenemos la razón, sino que además el proceso estuvo plagado de irregularidades que han sido de conocimiento público. No es un informe privado, es algo que se ha presentado ante la opinión pública, y allí está para cualquiera que quiera revisarlo, incluyendo, por supuesto, el Centro Carter. Pero, gobernador Capriles, el Centro Carter no tuvo una presencia oficial, pero la doctora Jennifer McCoy, que va a estar con nosotros más adelante en el programa, sí estuvo en Venezuela durante el acto electoral del 14 de abril. ¿Qué opina usted de la afirmación del expresidente Carter de que Venezuela tiene el sistema de votación más excelente que él haya conocido? Él está hablando de las máquinas, no del proceso, de las máquinas digitales por las cuales votan los venezolanos. Lo que pasa, Andrés, es que tú no puedes ver el proceso electoral en la máquina. El proceso electoral hay que verlo en forma global. La máquina, si tú llevas a una persona bajo coacción, o lo que se llama en nuestro país el voto asistido, lo lleva con un militante de un partido político que está allí presente en el acto electoral, que está allí coaccionando, obligando a la persona a que sufrague por una opción, no puede decir que el sistema electoral está funcionando. En efecto, la máquina, cuando usted oprime por un candidato, la boleta, digamos, el recibo que sale de allí, la papeleta, refleja que en efecto se votó por ese candidato, y eso es lo que se deposita en la caja. Pero después hay un elemento muy importante en el sistema de votación, que son los cuadernos de votación, que es donde la persona debe firmar, que es donde la persona debe colocar su huella. Esos cuadernos de votación que nosotros pedimos que se audite, que se haga todo un proceso de revisión de las elecciones, no se hizo. Entonces yo por eso insisto, Andrés, el Centro Carter no estuvo en el 14 de abril, y creo que desconoce, yo parto siempre de la buena fe, creo que desconoce todas las circunstancias que ocurrieron el 14 de abril, todo lo que fue el voto asistido, la violencia que hubo en algunos centros de votación, los testigos que fueron retirados, algunos de ellos nuestros testigos a punta de pistola, lo que ha sido la denuncia pública que nos ha llevado a la impugnación del proceso. Yo creo que nosotros hemos dado una demostración, y la dimos el 7 de octubre, que cuando el resultado no nos es favorable, aceptamos, pero que cuando el resultado es a nuestro favor, cuando el proceso está lleno de vicios, de irregularidades, sería una traición a los venezolanos que nosotros no hiciéramos el reclamo, que nosotros no lucháramos por la verdad. Aquí precisamente lo que yo he planteado desde el primer día es que esto es una lucha por la verdad, una lucha a favor de la transparencia y una lucha contra instituciones que están parcializadas, que el propio Centro Carter en su informe del 7 de octubre habla de cuál es la composición política del Consejo Nacional Electoral, lo que lo hace poco efectivo a la hora de dar respuesta a las irregularidades o las denuncias que hacen los sectores que no somos parte del gobierno de turno. Antes de ir a un corte, vayamos rápidamente a España, a la doctora Jennifer McCoy. Jennifer McCoy, doctora McCoy, ¿qué opina usted de lo que acaba de decir el gobernador Capriles, de que el Centro Carter realmente no tuvo una presencia de monitoreo en estas elecciones recientes en Venezuela? Bueno, buenas tardes a todos. No teníamos
una misión de observación internacional electoral, porque el CNE en Venezuela ha decidido cambiar el concepto y no invitan esto. Entonces, no hemos tenido una observación sistemático ni comprensivo, y por eso no podemos hacer una evaluación definitiva de las elecciones. Pero usted estuvo allí, ¿verdad, doctora McCoy? Sí, estuve allá y tenemos una oficina en Venezuela y hemos tenido un seguimiento al proceso político y electoral de Venezuela hace varios años. Tenemos una delegación pequeña durante las elecciones también, y hemos hecho varias entrevistas a muchos venezolanos, los expertos técnicos de los partidos, de las campañas y también de los ONGs venezolanos que hicieron la observación electoral, y ellos tienen informes importantes. En base de esto... Tenemos que ir a un corte, doctora McCoy, y después volvemos con el gobernador Capriles y volvemos con usted. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con la entrevista exclusiva que le hicimos al expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter. Antes de seguir con la entrevista que le hicimos a Carter, vayamos nuevamente a Venezuela con el gobernador y ex candidato presidencial Enrique Capriles. Gobernador Capriles, ¿cuán realista es este pedido que hace el presidente Carter, que nos hizo en los bloques anteriores, de que el presidente Maduro le tienda un puente al otro 50% de los venezolanos y les diga, ustedes son parte de mi gobierno, como dijo Carter? ¿Cuán realista es esa posibilidad? ¿Hay una posibilidad de un acuerdo nacional en Venezuela? Bueno, nosotros siempre tendremos la intención no solamente de que exista un acuerdo para que Venezuela pueda superar todas sus dificultades, sino también que exista un diálogo permanente. Ese es el deber ser. Así se fortalece la democracia. El problema, Andrés, es que yo creo que cuando un gobierno surge sobre un proceso viciado, sobre un gobierno que pues lo alza de un lado para otro con una sombra de ilegitimidad, pues eso lo coloca a la defensiva y trata más bien de desconocer a la otra mitad del país que cree en otra opción, que votó por otra opción. Somos la mayoría, representamos a la mayoría del pueblo venezolano. Entonces yo creo que tenemos un gobierno débil, muy a la defensiva, y lejos de tratar de rectificar, lo que ha hecho es tratar de afianzar una posición radical que creo que lo que va a hacer es seguir debilitándolo en el ejercicio de sus funciones. Bueno, porque además, Andrés, es importante recordar que la impugnación del proceso electoral no ha tenido respuesta por parte del Tribunal Supremo que controla el gobierno nacional. O sea, más bien, lejos de haber gobernador Capriles, sí. Gobernador Capriles, pero ustedes, como oposición, ¿qué pedirían del gobierno a cambio de reconocer la legitimidad del presidente Maduro? En otras palabras, si el presidente Maduro los llama esta tarde y les dice, bueno, vengan a mi oficina, ¿qué quieren para resolver esta crisis política? ¿Cuáles serían las condiciones que ustedes exigirían para...? Andrés, tiene que hacerse la auditoría. Mira, Andrés, la auditoría que se hizo por parte del Consejo Nacional Electoral fue simplemente verificar papeles y el acta de escrutinio que emite la misma máquina. Pusieron a un lado los cuadernos de votación. Los cuadernos de votación es el instrumento más importante, reconocido incluso por voceros del gobierno del proceso electoral. Hay una denuncia concreta con pruebas, 300.000 muertos que aparecen activos en el registro electoral. ¿Cómo sabemos nosotros si los muertos votaron?
a través de los cuadernos de votación, cosa que no ha querido ni el Poder Electoral, ni el gobierno, ni ninguna otra instancia, que es tratar de ocultar la verdad. Entonces, un proceso de diálogo, de entendimiento, pasa por tener la verdad, por la transparencia. No hay forma de que exista algo que sea, digamos, que tenga base sólida, sino surge de un proceso transparente, que es lo que nosotros estamos reclamando. Yo lo he dicho en otras oportunidades, Andrés, si nosotros hubiésemos perdido las elecciones por un voto, lo hubiésemos reconocido. Pero el gobierno sabe, y ellos aceptaron una auditoría que nunca se hizo. Y eso fue lo que se planteó en UNASUR, y eso es lo que hemos planteado internacionalmente. No estamos pidiendo que nos regalen un proceso electoral. Lo que estamos pidiendo es que la voluntad de los venezolanos tiene que ser respetada y que las elecciones tienen que ser limpias para que tengan el reconocimiento de todos. Así debe funcionar en democracia. Doctora Jennifer McCoy, en España, ¿hubo auditoría o no hubo auditoría? Porque el gobierno de Venezuela dice que hubo auditoría. Bueno, en Venezuela es un sistema de automatización muy comprensivo, entonces hay varias partes del sistema de votación que están automatizados. Y hubo auditoría de la parte de las máquinas de votación que confirmaron los resultados anunciados. Hay otra parte del sistema que tiene que ver con, es un sistema de identificación biométrica de los votantes cuando llegan al centro para votar. Y entonces hay algunas auditorías que son posibles hacer sobre esta parte del sistema. Lo que tengo entendido es que la campaña del gobernador ha tenido algunas dudas y preguntas sobre este sistema biométrica y la identificación de todos los votantes. Y entonces varios tipos de pruebas podrían contestar estas preguntas, porque lo fundamental es que los venezolanos sepan que el voto está garantizado, el voto secreto para cada ciudadano y solamente un voto para cada ciudadano, que no sea posible la suplantación de identidad o el voto múltiple y todo esto. Y entonces ese sistema biométrico tiene la intención de prevenir estos problemas. Pero como es nueva, hay algunas dudas sobre cómo está desempeñándose. Y por eso nos parece que para responder a las preguntas sobre para todos los venezolanos, tal vez se podría buscar los otros tipos de auditorías para contestar esas preguntas. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el expresidente Carter y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos, bueno, miremos para adelante, ¿qué recomendaciones le haría él al gobierno de Venezuela? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con una entrevista exclusiva al expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter. Vamos a ver lo que nos dijo el expresidente Carter cuando le preguntamos qué recomendaciones le haría él al presidente Maduro de Venezuela. Veamos. ¿Qué cosa exacta le recomendaría usted hacer al gobierno del presidente Maduro en Venezuela? Cuando usted dice que el gobierno tiene que tender puentes a la oposición, al otro 50% de la población, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, no estoy tratando de decirle a nadie en Venezuela lo que tiene que hacer. Me gustaría que ahora hubiera una clarificación para las elecciones futuras. También me gustaría pedirle al gobierno venezolano que traiga una cantidad sustancial de observadores internacionales imparciales para las próximas elecciones. El Centro Carter estaría dispuesto de poner varias docenas de observadores y eso tendría que estar abierto también para los otros grupos observadores internacionales. Esto ayudaría a despejar algunas dudas.
Y como ya he dicho, deseo que ambos grupos rivales en Venezuela, que ahora son 50-50 o 52-48 o lo que sea, se acerquen el uno a otro en espíritu de armonía, compromiso y paz. También desearía que el Consejo Nacional Electoral ayudara a resolver todo esto rápidamente, respondiendo a los reclamos de Capriles, según las leyes, haciendo las debidas investigaciones. Ya contaron los votos impresos, de manera que no creo que haya ninguna duda acerca de los resultados del proceso de la votación en sí. Pero si hubo intimidación, problemas con las máquinas que tomaron las huellas digitales y si las listas de votantes eran correctas, todas esas cosas que se podrían responder de una vez por todas con la directiva del Consejo Nacional Electoral para responder a los reclamos de la oposición. Vamos a Venezuela, gobernador Capriles. ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿La presidencia de Maduro acaso no es un hecho consumado ya? Usted anunció que va a viajar a Perú, Brasil, Chile, probablemente México. ¿Va a ser recibido por los presidentes allí o no? Bueno, Andrés, yo creo que la lucha por la verdad es algo para nosotros permanente, no fue una circunstancia de cara a un proceso electoral. Esa lucha por la verdad continúa y con absoluta firmeza. Estamos esperando que el Tribunal Supremo, que ha debido dar respuesta sobre la admisibilidad del recurso, se pronuncie. Nosotros estamos agotando, además hemos dado una demostración de que queremos que los cambios se hagan en democracia, pacíficamente. Hemos podido estar en otra situación y lo que queremos es precisamente que los cambios en nuestra Venezuela sean cambios que se puedan dar en el marco de las leyes, en el marco de la Constitución, obligar a las instituciones a dar respuesta, cosa que no ha ocurrido. Creo que ha sido además, ha quedado en evidencia después de todo este proceso el secuestro que hay por parte de un partido político de las instituciones. Ahora, yo creo que para que las instituciones cambien hay que desenmascararlas, hay que obligarlas a que se apeguen a la Constitución y a las leyes, y esa es la lucha que yo estoy dando. Ahora tendremos en Venezuela que esperar, y sé que para algunos es difícil, porque cuando usted va a un proceso electoral y usted denuncia irregularidades, usted denuncia vicios y usted pone las pruebas, lo lógico es que las instituciones den respuesta. Entonces, bueno, si las instituciones no dan respuesta, nos toca seguir exigiéndole que den respuesta y probablemente terminaremos en las instancias internacionales. Esa es la realidad que tenemos hoy. Sin embargo, yo creo que la fuerza que nosotros representamos, de quienes creemos que en el país debe haber un cambio, sigue creciendo. Este año tendremos otro proceso electoral y donde será una gran oportunidad para demostrar que somos la mayoría los que queremos un cambio en el país y que esa mayoría va a terminar imponiendo los cambios en esas instituciones que están secuestradas y al servicio de un interés partidista. Usted, gobernador, anunció que se va a ir pronto a Perú, a Brasil, Chile y quizás México. ¿Con quiénes se entrevistará en estos países? ¿Podrá entrevistarse Andrés, con los presidentes? Para mí lo importante, yo no soy persona que cree que la lucha pasa por una foto con algún jefe de Estado o por el reconocimiento por parte de algún jefe de Estado. Mi lucha es por la verdad, mi lucha es llevar la voz de la mayoría de los venezolanos a otros países hermanos, que se oiga la voz de la mayoría. Y yo sí me atrevo a decir que nosotros tenemos en esta circunstancia la responsabilidad de levantar la bandera de la democracia, de la alternabilidad, de los principios democráticos, de la diplomacia sobre la base de los principios y no la diplomacia sobre la base de los intereses económicos. Nosotros sentimos que tenemos esa responsabilidad y por lo tanto queremos llevar esa bandera, la voz de los venezolanos, e izar esa bandera en otros países de nuestra América Latina. Nosotros tenemos que preocuparnos, quienes vivimos en América Latina, sino más bien de estos gobiernos que cambian la Constitución, hacen traje a la medida y pretenden eternizarse en el poder utilizando los recursos que son del pueblo y además tomando control de las instituciones para dar una apariencia
de que el sistema es democrático y funciona adecuadamente, cosa que sabemos, y tú lo sabes muy bien, Andrés, que no es así. Una última pregunta, gobernador Capriles. ¿Puede la oposición ganar elecciones con las leyes actuales o es necesaria una asamblea constitucional para asegurar un trato igualitario para todos los candidatos? Dada la experiencia del 14 de abril, Andrés, y experiencia que también yo tuve el 16 de diciembre, cuando gané nuevamente la gobernación, la única forma, dada la situación de los poderes hoy en Venezuela, de ganar una elección, quienes no formamos parte de ese proyecto político, es que la diferencia sea tan abrumadora, tan grande, que no exista forma que con las trampas y las distorsiones que ellos hacen nos roben el proceso electoral. Esa es la realidad que hoy tenemos. Y por eso nosotros tenemos que hacer que siga creciendo esta fuerza, que sigamos teniendo más apoyo popular para que el día de mañana no haya ningún mecanismo, ningún recurso, ningún abuso que les permita a ellos robarse el proceso electoral. Esa es la realidad que hoy tenemos en nuestra Venezuela. Nos queda un minuto. Jennifer McCoy en España, directora para América Latina del Centro Carter. Ustedes la semana que viene, si bien entendí, van a sacar un informe sobre las elecciones del 14 de abril en Venezuela. En un minuto, ¿qué va a decir? ¿Fueron justas o injustas? Estamos preparando un informe analítico parecido a lo que hicimos en octubre para recopilar la información que hemos conseguido a través de las entrevistas que describí antes en el programa. Y queremos presentar la información para que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones. Como he explicado, no estamos en la posición de sacar una evaluación definitiva sobre estas elecciones porque no teníamos una misión de observación internacional para esto. Entonces va a ser un Doctora informe McCoy, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mi conclusión. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Pueden encontrar más detalles sobre esta entrevista en la columna que escribí para el Miami Herald. Mi opinión, a mí me parece muy positivo que Carter esté pidiendo un diálogo nacional en Venezuela, un entendimiento entre el gobierno y la oposición. Ojalá lo escuchen, porque la polarización social retrasa el desarrollo y hunde a los países. Los dejo con esa reflexión, nos tenemos que ir. Gracias, hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Hublot presenta el nuevo King Gold, edición especial. Falcao. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro.